Buenas noches, profesora. Mi nombre es Juliana Aguilar y esta noche quisiera hablarles sobre el análisis de carga. Para esto, quisiera recordarles que el área de recursos humanos es un departamento muy importante en cualquier empresa. Creo que es el área más importante, más que la parte de ventas, de compra, de contabilidad, ya que esta área selecciona el personal que tenga virtudes que exige el trabajo para cualquier área establecida. Pienso que una empresa sin la parte de recursos humanos sería un desorden, se emplearían personas no calificadas, se utilizaría más el hecho de que yo la conozco, es un familiar, me pidió el favor o simplemente necesito rápido ocupar ese puesto. No se verían más allá sus capacidades. Por eso hoy en día se hace un análisis de cargos y el análisis de cargos que consiste en enumerar algunas tareas que conforman un cargo. En este caso sería el qué hace, cuándo lo hace, cómo lo hace y por qué lo hace, con el fin de revisar y analizar por medio de este la ocupación de la persona, es decir, sus características, saber si la persona que está ocupando ese cargo sí es esencial para ese, si sí es funcional, si es profesional, si tiene la práctica. eh, También se evalúa su salario, se evalúan las características de la persona, se ven las cualidades que tiene, si son necesarias para ocupar ese cargo. Gracias a este análisis de cargo, a la parte de recursos humanos, también existe una normatividad. El Departamento de Recursos Humanos debe ir de la mano con la legislación laboral. Vemos acá una línea del tiempo dada del Código Sustantivo del Trabajo, en donde vemos a través de los años cómo hemos podido evolucionar en esa parte, tener mejoras para nuestros colaboradores, con el fin de que asimismo sea retribuido. Por ejemplo, el pago de las horas extras o en el hecho de las vacaciones, del pago de una prima. Son cosas que siempre va a necesitar un trabajador. Al analizar los cargos, también vemos los beneficios que estos nos traen. Señalamos las responsabilidades para un solo trabajador, diciéndole hasta dónde puede llegar. Si permitimos que un trabajador haga varias actividades, no se le entregue un manual y no se le diga cuáles son sus funciones, no va a terminar una tarea eh, de manera completa y bien hecha, porque no se le impide no invalidar otras actividades. Si yo soy la persona encargada del área contable, es porque tengo un perfil establecido y un estudio establecido para hacer ese cargo. Soy óptimo. Pero si de pronto viene la parte operaria y yo voy a hacer ese trabajo, yo no conozco el área, no soy apta, no he estudiado para eso, entonces haría una mala labor. Estos beneficios son tanto para el trabajador como para la empresa. Por eso requerimos personas capacitadas en algún puesto que vayamos a dar en una empresa que estemos trabajando. Para eso requerimos entonces la selección de personal, ¿sí? El proceso de reclutamiento o selección de personal se carga en encontrar trabajadores idóneos, quienes se pretenden trabajar en la organización y satisfacer las necesidades del mismo, es decir, del puesto que se está otorgando o evaluando en ese momento. Como podemos ver, aquí tenemos un mapa en donde nos indica cómo es la recepción de las personas para ocupar un cargo. Debemos calcular o anticiparnos a las necesidades de la organización. Es decir, en este momento tenemos un tipo de convocatoria, como podemos observarlo ahí, y debemos anticipar qué necesitamos para ese puesto, con el fin de poder eh, buscar de manera idónea a las personas para que lo puedan tomar y puedan hacer una buena ejecución. Por eso hacemos un proceso de selección. El proceso de selección tiene varios pasos. Uno de los primeros sería un cuestionario de solicitud, que es decir, la hoja de vida. Mediante conocemos el interés de la persona, su perfil, dónde ha laborado, qué ha estudiado, qué habilidades tiene, qué cualidades tiene, qué nos puede hablar la persona sin haberla entrevistado, eh, para saber si solo con ver su hoja de vida podríamos indicar que podría ocupar el puesto que estamos buscando en la empresa. Después de eso se evaluaría o se haría una entrevista inicial. Esta es una entrevista que es rápida, en donde vamos a hablar con el candidato, vamos a observar cómo son sus cualidades, cómo son sus actitudes. Se hacen unas preguntas determinativas, que serían como un primer filtro para saber si la persona o el entrevistado es apto para poder
ocupar el puesto o si tiene el perfil deseado. Si vemos que la persona pasó ese filtro, que es una persona que de pronto tiene las habilidades, las destrezas, que se comunica bien, entonces pasaríamos ya a otra prueba, que serían las pruebas, pueden ser psicotécnicas o otra clase de pruebas que hoy en día, pues la gente genera para hacer un proceso de selección. Son pruebas muy sencillas, se encargan de evaluar de manera muy general las capacidades y actitudes de las personas y pues obviamente el puesto del candidato. Ya después de que evaluamos nuestras pruebas, también hacemos una investigación de antecedentes y verificación de referencias. ¿A qué nos referimos con esto? Comprobamos la veracidad de la información proporcionada en la entrevista y en la hoja de vida. Muchas personas indican o dicen que tienen un perfil apto, no sé, pongamos un ejemplo, para trabajar en la parte operativa de calzado, ¿sí? Pero puede que esto no sea verdad y la persona solo haya trabajado en la parte operativa de confección de ropa. No es lo mismo hacer un zapato o hacer un saco, pero entonces muchas personas a veces por querer obtener el puesto, puede ser por necesidad, puede ser que el horario le funcione, puede ser que el salario también, optan por mentir un poco en sus antecedentes. Si no los verificamos, podemos de pronto caer en el error de contratar a una persona que no nos sea funcional. Aparte ya de la encuesta y de las pruebas, si la persona pasó también este filtro, entonces hacemos una entrevista más a fondo con el gerente o la persona que vaya a ser el jefe idóneo de esta misma. Esta persona revisará que la persona a la cual la parte de recursos humanos cree que es fundamental o que es óptima para el puesto, esta persona también lo vea. ¿Por qué lo debe hacer una entrevista más a fondo el gerente? Porque es la persona con la que va a tener una correlación, ¿sí? Debemos también no solo observar el hecho del perfil de la persona, de su hoja de vida, sino saber también esa persona cómo puede comunicarse con su jefe inmediato. Muchas veces hay personas que tienen unas capacidades grandísimas, pero en el momento de la comunicación no son tan amplios ni tan arduos. Si no trabajamos de la mano, es imposible poder, eh, no sé, poder tener ese cargo o ese rol. Si pasamos este filtro también llegaríamos ya a un examen físico. Creo que el examen físico es uno de los más importantes porque podemos, bueno, tener todos los anteriores procesos de selección bien, pero si tú eres una persona que se encuentra en embarazo, para mí como empresa no sería funcional, pues hacerte un contrato, ya que vas a faltar muchísimo al trabajo, tengo que pagarte una licencia, ¿no? Que pues no va a ser remunerada, conseguir otro empleado, entonces no sería idóneo para mí. También hay personas que muchas veces tienen algún problema físico, no lo reportan en el momento de pasar su hoja de vida, en el momento de un contrato, y lo hacen ya cuando están trabajando. Entonces también sería un problema para la empresa porque podría pensarse que su enfermedad o su lesión fue haciendo esas actividades. Entonces, ¿qué haría? Eso haría que los indemnizaran o los pensionaran. Entonces también, digamos que sería una pérdida como tal para la persona o el empleado que está. Ya cuando pasamos todo este proceso de selección, cuando conseguimos la persona, debemos tener unas estrategias de capacitación. Existen muchísimos métodos de capacitación. La capacitación es un proceso de perfeccionamiento técnico para mantener o mejorar el desempeño eficaz de un cargo en el cual actúa. Como podemos observar, tenemos capacitación en el puesto. Esta capacitación en el puesto permite capacitar al personal al mismo tiempo que produce. Es decir, yo estoy haciendo un trabajo como el manejo de una línea telefónica en un call center. Entonces, al momento de yo estar recibiendo una llamada, puedo tener una persona superior a mi cargo revisando que está haciendo bien mi trabajo, haciéndome las observaciones que requiero para mejorarlo. También tenemos las conferencias, son un método muy práctico y muy fácil que proporciona conocimientos a grandes grupos de manera rápida. Hay el juego de roles que se utiliza para capacitar personal de técnicas de ventas, solución de conflictos. Mi jefe puede hacerse pasar por el cliente, me puede poner un ejemplo de qué conflicto yo podría tener para que yo lo pueda analizar y sepa cómo resolverlo. Tenemos las técnicas de audiovisuales, que es capacitar al personal mediante videos, películas, circuitos cerrados. Esto ayuda muchísimo cuando son grupos grandes
y queremos que las personas de pronto estén un poco más concentradas en lo que le estamos diciendo. La capacitación es realmente fundamental para la incorporación y retención de los empleados. En cualquier escenario es muy importante el contenido de la capacitación. También es relevante definir la modalidad de capacitación dependiendo de la empresa que estemos trabajando, de la cantidad de empleados que tengamos y el mejor aprendizaje que se acople pues obviamente a la empresa donde estemos. Necesitamos también hablar de la remuneración. La remuneración del personal es muy importante, constituye el precio del servicio que le estamos prestando a una entidad. Debe ser muy equitativa y debe dar satisfacción al personal para que haga un buen trabajo. ¿Sí? Tanto para la empresa como el empleado. Existen tres retribuciones, que sería la retribución definida, retribución variable y la retribución flexible. La retribución definida es el salario más unos beneficios predeterminados por la empresa, es decir, me van a pagar un sueldo, más un bono de mercado, más un bono de ropa, o ellos ya determinan qué me van a dar aparte de mi salario. Está la retribución variable, que es mi salario más un salario variable. Esto opta más para las personas que están en la parte de ventas, digamos unas comisiones, alcanzar alguna meta y eso me va a dar algún bono que se ve significativamente en la parte monetaria. Y está la retribución flexible, que es un salario más un paquete de beneficios al contratar a la persona. No sé, puede ser de pronto eh, eh, más la caja de compensación, un auxilio en bonos para alimentación, la parte funeraria. Dependiendo de la empresa, hacen unos ciertos paquetes con beneficios para el trabajador. El salario emocional también es muy importante y se refiere a todas aquellas retribuciones no económicas que un trabajador puede obtener de una empresa y cuyo objetivo es incentivar de forma positiva la imagen que tiene sobre su ambiente laboral, como satisfacer las necesidades personales, familiares, profesionales que manifiesta, mejorando su calidad de vida. Por ejemplo, el Día de la Familia, muchas empresas no lo celebran, no dan ese día y es importante, ya que pues uno literal trabaja 8 horas en una empresa, está todo el día allá y que a uno le recuperen un Día de la Familia, más a las personas que tenemos hijos, es muy importante. Eso nos hace tener un poco más de compromiso con la empresa. Ya después de que hablamos de todo esto, cuando ya hemos tenido a la persona, la hemos contratado, hemos hablado de su remuneración, llegamos a la parte de la evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño se trata de un proceso sistemático y periódico que se establece para evaluar de qué manera se va a realizar eh, cada función en la empresa. Se hace normalmente en un periodo de 6 meses o anual, normalmente. ¿Qué hacemos en la evaluación de desempeño? Identificamos las metas, establecemos criterios, examinamos el trabajo realizado, evaluamos el desempeño y discutimos la evaluación. Esto es importante porque permite mejorar las relaciones de los directivos con los colaboradores. La organización, sin importar cuál sea, debe usar un método de evaluación que dé resultado, siempre positivo, nunca negativo. Eh, Existen los criterios de desempeño. Existen los criterios de desempeño. Los criterios de desempeño eh, nos muestran los rasgos de las personas, las competencias, los logros de metas que tenemos de cada uno. Estos criterios de desempeño nos ayudan a ver de mejor manera los criterios de desempeños que son los rasgos de personalidad, las competencias y los logros de metas, nos hacen ver algunas cosas en las personas que están trabajando con nosotros. Por ejemplo, los rasgos de personalidad, la iniciativa que tiene la persona, los movimientos, su apariencia, es decir, una persona que trabaja en la parte de ventas no puede llegar, no sé, en sudadera o en chanclas a trabajar o llegar tarde, no traer personas nuevas a la empresa, nuevos clientes porque pues entonces no tendrían ninguna iniciativa. Las competencias son importantes, son las habilidades que tenemos para el cargo al cual nos estamos postulando, el cargo que estamos haciendo. Yo no puedo ser una persona que no puede hablar en público y estoy
tratando de encontrar un puesto o quiero desempeñarme, digamos, capacitando personal. También el logro de metas, eso depende de la empresa. Si la empresa va más hacia que la persona consiga solo una meta sin fin, no le va a interesar mucho ni los rasgos ni las competencias que tenga esta persona. Para esto hacemos unas técnicas de desempeño, ¿sí? Que son las que observamos ahí. Está la retroalimentación 360, que son evaluaciones provenientes tanto de niveles múltiples como de fuentes externas. Están las escalas de calificación. Esta técnica evalúa a los empleados de acuerdo a factores definidos. Están los incidentes de criterios. Esta técnica requiere mantenimiento de registros escritos sobre cada uno de nuestros trabajadores, donde nos muestran lo favorable y lo desfavorable de cada uno y su puesto de trabajo. Están los estándares laborales también. Esto es una técnica que compara el desempeño de cada colaborador. Y está el sistema basado en resultados, que es más para la parte de las ventas, que era lo que yo comentaba en diapositivas anteriores. Si tengo que cumplir una meta de 10 millones y mis resultados son de 3 millones, ahí ya empiezo yo a evaluar el por qué la persona no está cumpliendo con su función o no está haciendo realmente lo que requiere para alcanzar unas metas. Bueno, profe, entonces esto sería todo lo de mi presentación. Espero le haya gustado mucho. De antemano quería agradecer porque su clase fue muy maravillosa. No pude asistir como tal al sincrónico en vivo muchas veces. La parte de recursos humanos la amo, me encanta muchísimo y su clase me dio inspiración para poder de pronto hacer una especialización en esa área. Quedo muy agradecida por su clase, espero le haya gustado mi presentación. Disculpe si tuve algunos errores y que tenga una excelente noche.